Hola, ¿qué tal? Soy David y ahora vamos a explicar cómo funcionan las preguntas. Más concretamente la pregunta cerrada. Es decir, la pregunta a la que tenemos que contestar por sí o no. Bien, se llama la pregunta cerrada, la question fermée, porque ya tenemos solamente dos opciones. Entonces, claramente hay dos respuestas, oui, no, a la pregunta. Y hay tres formas de hacer esta pregunta. Está el lenguaje informal, corriente y formal. Entonces, le langage familier es informal. Le langage courant es el más normal, es el estándar. Le langage soutenu es el formal, ¿vale? Que lo utilizamos habitualmente con los jefes, en el trabajo, con gente que no conocemos bien, pero queremos hablar de manera elegante. Entonces, para el lenguaje informal vamos a utilizar una frase normal y corriente, sujeto, verbo, complemento, como aquí, vous allez à Rome, y añadimos únicamente el punto de interrogación al final, y esto se traduce por una entonación al final. Vous allez à Rome, y ya tenemos la primera forma de pregunta, el lenguaje informal. Luego tenemos el segundo ejemplo, que es el lenguaje más estándar. Es que simboliza el punto de interrogación al revés al principio de una pregunta en español. Es que y la pregunta 1, es decir, es que más sujeto, verbo y complemento. Y obtenemos es que vous allez à Rome. Nada más. Hay que seguir con la entonación al final. ¿Es que vous allez à Rome? Y ya tenemos la pregunta completa. Tenemos que utilizar es que con apóstrofe cuando el sujeto empieza por una vocal. Como aquí he puesto. ¿Es qu'il va à Rome? ¿Es qu'elles vont à Rome? ¿Es qu'Arnaud va à Rome? Aquí he utilizado la misma pregunta para que se vea bien la similitud, ¿no? Lo que se parece un montón. Bien. Podemos cambiar lógicamente el verbo y el complemento como queramos. Vale. Esto es el lenguaje más formal y más complicado. No entro en detalle porque es un nivel más alto. Habitualmente os pedimos solamente las dos primeras formas de hacer la pregunta y esta es más compleja, ¿vale? Pero bueno, por encima lo voy a explicar un poquito. Tenemos el sujeto del verbo y el complemento en la pregunta 1, a la izquierda. ¿Vous allez à Rome? Bien. Y aquí lo que hacemos es invertir el sujeto y el verbo. Entonces empezamos con el verbo, ponemos un guión y el sujeto después. Y el guión sirve para unir y ver que hay una relación fuerte entre ambos elementos, ¿vale? Allez-vous à Rome? Eso es el lenguaje formal. ¿Por qué no se puede aprender esto ahora mismo? Pues porque primero ya veremos que no siempre es fácil, ¿vale? Intento daros unas pautas sencillas y esto ya empieza a complicar porque son 3 fórmulas en vez de 2, ¿vale? Pero sobre todo hay excepciones. Hay más reglas de las que os enseño aquí. Entonces, no quiero complicar la explicación. Os pido que estudiéis únicamente las 2 primeras estructuras. Pero sabéis más o menos cómo funciona esta y si la veis algún día, pues sabéis que es francés, que es correcta. ¿Vale? Gracias.